Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues vamos a, en primer término, agradecerle a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a nuestro Canal 53 esta oportunidad de venir con ustedes, de platicarles y de recorrer los panteones municipales de Monterrey en virtud de las fechas. Estamos cerca del Día de los Muertos y por ello nosotros los invitamos a ustedes a que nos acompañen. Vamos a recorrer los panteones de Monterrey. Para hablar de los panteones de Monterrey, antes debemos hacerlo de sus primeras iglesias, que eran unos jacales de barro, palmas y troncos, pues en el solar de esos templos se practicaban las inhumaciones. Al trasladarse la ciudad en 1612 del norte del río Santa Lucía al sur, entre los ríos Santa Lucía y Santa Catarina, se estableció en 1626 la iglesia mayor, donde sería la Catedral de Monterrey, cuyo predio era el camposanto o cementerio de los personajes conocidos, digamos. Aunque el templo de San Francisco, anexo al convento de San Andrés, que estaba al poniente de la Plaza Zaragoza, y en 1914 fue destruido, por cierto, servía también de cementerio para la clase humilde y para los frailes. Además, en 1702, la Compañía de Jesús levantó el templo de San Francisco Javier, en la manzana de Morelos, Padre Mier, Escobedo y Emilio Carranza, que tenía un pequeño cementerio y desapareció en el siglo XVIII. Después, en 1756, se edificó la capilla de la Purísima Concepción de María. Luego sirvieron de cementerios desde 1789 la primera capilla de Nuestra Señora del Roble, en 1830 la capilla de los Dulces Nombres, templos que aún se encuentran en las mismas ubicaciones. En cuanto al proceso de velación, la tradición judeocristiana en el Nuevo Reino de León disponía que los difuntos se velaran en su propia casa. En la sala se tendía el muerto, se colgaban sobre la pared un crucifijo, se velaba con 4 velas, y grandes las 4, y además otras veladoras pequeñas. Se cubrían las ventanas y los espejos con tela negra, y en el exterior de la vivienda se ponían moños negros para publicar el duelo. Esta costumbre prevalece hasta la actualidad. El velorio duraba 1 o 2 días según el clima, pues en las temperaturas altas, por razones lógicas, aceleraban el proceso de descomposición del cuerpo y acotaban todo el velorio. Se acostumbraba que hubiera para los deudos comida abundante y bebida. Las mujeres lloraban a grito abierto y podían ser acompañadas por plañideras de llantos fuertes que se contrataban para esos efectos y se organizaban de manera que alternaban el llanto y el rezo. Terminado el velorio, algunos familiares o amigos cercanos trasladaban en hombros el ataúd hasta la iglesia donde se celebraba misa de cuerpo presente, y al término llevaban a enterrar al difunto. Luego venía un novenario que consistía en rezar el rosario durante 9 días. Los familiares, en especial las viudas, llevaban luto por largos periodos de hasta 1 año en su ropa y en su comportamiento. Aunque actualmente estas costumbres se han diluido, el novenario se sustituyó por un triduo de misas y el luto en todos los aspectos es bastante más breve. Desde aquellos tiempos hasta la actualidad, tras la muerte y los ritos funerarios, la memoria de los muertos no desaparece en la mente de los deudos. Algunos rituales permiten sentir un acercamiento con el difunto. Hay rituales personalísimos que realizan las familias en privado para recordar la fecha del nacimiento o la partida del finado. Y también existen fiestas católicas especiales para honrar a todos los fieles difuntos. Las mayores se celebran en los días 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, en honor de los santos desconocidos y los niños muertos, y el 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos, fecha en que se pide por las almas de todos los fallecidos. Esta es la festividad con más arraigo entre los mexicanos, exceptuando el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Sin ser obligatorio, muchas empresas dan libre la tarde a sus empleados para que puedan celebrar esta conmemoración a gusto. Dicha celebración se realiza de diferentes formas en el mosaico cultural mexicano. Veamos, en el centro de la República, los vivos llaman a los finados al altar de muertos para gozar de sus placeres terrenos favoritos, como sus comidas, bebidas y música, por ejemplo, buscando sentir el alma de sus seres queridos en altares llamativamente decorados. En el noreste mexicano, los vivos visitan a los finados en sus tumbas. Días antes,
acuden a limpiar el sepulcro, a engalanarlo con flores y luego, el 1 de noviembre, si el difunto era niño o el día 2 si era adulto, acuden a la tumba. Algunas veces van solo a rezar y a recordar anécdotas de sus difuntos, pero muchos llevan música y el ambiente que era agradable para el difunto. Después comen en familia, de preferencia en casa de alguno de los deudos o en algún restaurante. Sin embargo, la construcción de altares se vuelve cada vez más popular en nuestra ciudad. Esto no se contrapone con nuestras tradiciones, pues en el altar o directo en la tumba son costumbres mexicanas muy nuestras, dignas de conservar. Caso contrario es la fiesta sajona de Halloween, que es así, es ajena a nuestra historia y distorsiona nuestra identidad nacional. Bueno, pues hablemos del Panteón Civil de las calles de Venustiano Carranza y Arramberri, que por cierto ya está desaparecido. En 1833 hubo una epidemia del cólera morbus que provocó la suspensión de entierros en la Purísima. Y en su lugar se utilizó el convento inconcluso de las Capuchinas, que estaba en Arramberri, Colegio Civil, Ruperto Martínez y Juárez, donde está ahorita el mercado, y hasta que se controló la epidemia se volvió a usar el de la Purísima. Después, durante la infame invasión norteamericana de 1846 a 1848, se utilizó principalmente el cementerio de la iglesia de Nuestra Señora del Roble. Sin embargo, en 1849 regresó el cólera morbus y a instancias del doctor Gonzalitos se clausuraron algunas acequias, se tomaron medidas de sanidad en el tratamiento del agua y se exhortó al gobierno de la ciudad a que abriera un nuevo panteón, porque este panteón municipal debía darle servicio que ya no tenía la ciudad. Se ubicó en las actuales calles de Venustiano Carranza y Arramberri. Gonzalitos propuso, además, algunas normas básicas, como por ejemplo una profundidad mínima para las sepulturas, cierta distancia entre las tumbas y que para el cementerio hubiese un trazo geométrico para que pudieras dar servicio por buen tiempo, además de prohibir los entierros en los templos. Pero estas medidas no fueron acatadas cabalmente y el panteón comenzó a saturarse. Hasta que vino la guerra de reforma con un nuevo marco legislativo que otorgaba al gobierno civil las facultades y obligaciones para las sepulturas y los panteones. Vamos a hablar un poco también del panteón número 2, que es el que siguió, porque la industrialización de la ciudad generó un rápido incremento de población. En 1880 había 35,000 habitantes. En 1891, 41,000 y para 1900 ya eran 72,000. En consecuencia, los accidentes laborales aumentaron, así como la insalubridad, por lo que las defunciones se multiplicaron, creciendo el hacinamiento en el panteón municipal y sucedió lo obvio. Este panteón municipal se saturó. Por ello, en 1880 se tuvo que habilitar un predio contiguo, el que se le llamaba Panteón Civil número 2. Ya para finales del siglo XIX, el área de los panteones se había extendido hasta comprender 8 manzanas entre las calles de Arramberri, Bravo, Tapia y Venustiano Carranza, denominando a una parte de esta superficie el Panteón Civil número 3. Entre los regiomontanos era común llamarle a este barrio la zona de los panteones, instalándose muchos negocios relativos a ese rubro, hasta que el espíritu empresarial de los regiomontanos hizo su aparición en esta actividad. En 1899, don Amado Fernández Muguerza solicitó al gobierno de Bernardo Reyes permiso para erigir un panteón privado, ofreciendo lujos a las personas acomodadas. El primero de los lujos era la exclusividad, pues sus tumbas estarían separadas de las de los difuntos humildes, tal como se estilaba en panteones civiles de otras partes del mundo. El Panteón del Carmen, así es como vino naciendo. 3 semanas después, el gobernador Bernardo Reyes publicó la respuesta en el periódico oficial, concediéndole a Amado Fernández o a la compañía que él organizara un permiso para construir un panteón particular en esta ciudad, con la obligación de invertir en ello un capital no menor de 20,000 pesos. El predio aprobado para este proyecto fue el polígono, que estaba conformado por las calles de Bravo, Washington, Milmo y Arramberri, con entrada principal por Bravo, porque la de Milmo colindaba con casas particulares. Para el proyecto del panteón se contrató el arquitecto londinense Alfredo Giles, radicado en San Antonio, Texas, y este profesional vino a Monterrey
dibujó los planos y construyó algunas esculturas y edificios. Para abril de 1901, el Panteón del Carmen se inauguró. Este Panteón del Carmen tuvo un extraordinario éxito, porque empresarios, profesionistas y comerciantes en general adquirieron sus lotes. Se edificaron hermosos mausoleos y las estatuas de mármol se pusieron de moda, por lo cual algunos escultores italianos llegaron a la ciudad. Bien, pues esta es la capilla del Panteón Dolores. Estamos en el lugar ideal para darle una vista a cuáles son las costumbres en materia religiosa para el trato de los difuntos, de los finados, porque la sociedad regiomontana y nuevoleonesa en general pues es cristiana, es católica, y aquí todo lo que vemos son motivos religiosos. Por ello es importante que este tipo de instalaciones estén abiertas permanentemente, porque cuando alguien tiene algún problema de carácter, pues si no sentimental, cuando menos espiritual, viene a saludar o a darle una vuelta a su finado, a su muerto, y llega un momento, tiene un espacio para poder orar, para poder identificarse, para poder pedir por el reposo del alma del fallecido. Entonces, pues podemos ver que aquí hay una paz y una tranquilidad. Por eso está retirado de las avenidas. Siempre se diseña que este tipo de lugares no tengan ruido, para permitir que la persona que esté aquí, ya sea un deudo o simplemente un visitante, tenga la tranquilidad de poder comunicarse espiritualmente con la persona o con el recuerdo de la persona que ya se fue. Así que, bueno, pues es un lugar muy bonito, tiene hermosos diseños, está Dolores, la Virgen Dolores, la Madre de Dios, y esto nos conlleva, nos llama a que estemos todos pues tranquilos, que podamos disfrutar plenamente del recuerdo de las personas que ya no están con nosotros. Vamos a hablar un poco del Panteón de Dolores. Decíamos del Panteón del Carmen, pero sin embargo el típico espíritu competitivo de Monterrey apareció, y en 1919 el alcalde de la ciudad y gobernador interino de Nuevo León, Adolfo Villarreal, organizó la compañía del Panteón de Dolores, contratando al constructor potosino Anastasio Puga y su compañía Peñón Blanco para diseñar el Panteón de Dolores. Este nuevo desarrollo funeral, separado del Carmen solo por la calle de Arramberry, abrió sus puertas en 1920 para dar servicio a la creciente clase media, teniendo un éxito mayor que el Carmen. Ese mismo año hubo una gran cantidad de visitantes y a causa de su creciente número se tuvieron que ampliar las rutas de los tranvías para llegar hasta la zona de los panteones. La bonanza del Panteón Dolores fue tal que en 1930 esta empresa adquirió la mayor parte de las propiedades del Panteón del Carmen y hasta la fecha existen evidentes vínculos físicos y comerciales entre ambas empresas. El nuevo Panteón Municipal, por su parte, bueno, pues es que pasaron 3 décadas de notable crecimiento de la ciudad, cuando en 1954 el alcalde José Luis Lozano recibió el decreto que el Congreso local, a iniciativa del gobernador don Pepe Vivanco, aprobó, clausurando los panteones. Estos panteones civiles tenían casi un siglo de historia, pero se hizo para construir el Centro Educativo Venustiano Carranza. Esto implicó un delicado y complejo operativo de exhumaciones, que fue muy popular. Toda la ciudad estaba al pendiente, pues los restos de sus ancestros se trasladarían a la vía de Torreón o camino a la vía de García, hoy avenida Lincoln, y los cuerpos no reclamados ni identificados serían puestos en el osario municipal. Así se hizo, y a pesar de los esfuerzos, sí se identificó a la mayoría de los finados, pero en el proceso se perdieron algunos, pues tantos cambios de autoridades propiciaron lagunas en los registros y se extraviaron nombres de personas enterradas en los antiguos panteones municipales. En este nuevo panteón municipal, nuevo entre comillas, se instaló una rotonda de los hombres ilustres de Nuevo León,
donde descansan los restos de personajes. Personajes muy destacados, por ejemplo, el liberal Manuel María de Llano, Manuel P. de Llano, el ingeniero Francisco Lemier, el general Lázaro Garzayala, Carlos Oazua y Esparza, el teniente coronel Jesús Treviño Cárdenas, el doctor Pedro Noriega Leal, Pedro Martínez, Mariano Linares, Antonio Tamés, Carlos Ayala, Narciso Dávila, Eugenio Pérez Maldonado, Marín Peña, Eduardo Treviño, Bernardo Fuga, Inocente Rodríguez, Juan Vara y Genaro Arreola. Todos personajes destacadísimos. Bien, pues vamos a hablar del Panteón Cívico de la Explanada de los Héroes, que está mero enfrente del Palacio de Gobierno. La Explanada de los Héroes, que en 1984 el Congreso del Estado aprobó que se trasladara ahí y se inhumaron los restos de algunos ilustres nuevoleoneses en las columnas de Miguel Hidalgo y de Benito Juárez. Estamos en la Explanada de los Héroes de la Macroplaza, que no es precisamente un panteón, pero aquí se encuentran los restos de los héroes mayores que tenemos en nuestro estado. Aquí, a mis espaldas, se encuentra el monumento a Benito Juárez y a sus pies se encuentran enterrados los restos de 4 grandes hombres, 4 prohombres nuevoleoneses. El primero es José Silvestre Arramberri. Este general, un militar muy destacado que acompañó a Juárez en muchas de sus giras y de sus aventuras. Él, pues estuvo en principio con Vidaurri, pero después tuvo problemas con él, porque bueno, pues ustedes saben el encontronazo que hubo entre Vidaurri y Juárez, y él estaba por el lado de Juárez, y es un héroe de la Reforma, de la Guerra de la Reforma, y además un héroe de la batalla contra los franceses. El general Francisco Naranjo, un hombre cuyo apellido se incorpora al nombre del municipio de Lampazos, ahora es Lampazos de Naranjo, un destacadísimo hombre de la guerra también, que tiene que ver con las invasiones que ha sufrido México, que sufrió en su momento, y que el general Francisco Naranjo destacadamente participó batiéndose con mucho orgullo y mucha valentía en contra de los extranjeros. El general Bernardo Reyes, ni más ni menos que Bernardo Reyes, el gobernador que construyó el Monterrey industrial, el gobernador que permitió el crecimiento económico y que lo propició con medidas que le permitían y que le daban a los hombres de empresa grandes libertades, en donde él estuvo al pendiente de que se instalaran como debiera ser la fundidora Monterrey, la cervecería Cuauhtémoc, la vidriera Monterrey, etc. Bernardo Reyes tiene problemas al final de su carrera, pero es un hombre que se hizo a la sombra de don Porfirio Díaz. Estimados amigos, pues muchas gracias por acompañarnos, y gracias también a la Universidad Autónoma de Nuevo León y a nuestro canal 53 por la oportunidad de que juntos podamos recorrer los panteones de Monterrey. Estamos viendo la parte espiritual de la ciudad de Monterrey y de los regiomontanos. Gracias por su atención.